Pero creo que más allá de lo que puede generar la inteligencia artificial, que nuevamente, como todos estos cambios, quizá predecir al futuro sea un acto temerario, está de si realmente si no es una solución en busca de problemas. Este espacio es patrocinado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a la segunda temporada de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía donde hablamos de forma concisa y clara temas de actualidad económica de Venezuela y del mundo. Hoy me acompañan Giorgio Cunto y Graciela Urdaneta, nuestros economistas seniors, y yo, Diego Santana. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga hoy en día, que todo el mundo quiere escuchar algo, todo el mundo tiene una opinión, que es la inteligencia artificial. Al principio vamos a hablar de definiciones básicas, que nos las va a dar Giorgio. Luego vamos a tocar temas de aplicaciones que vemos nosotros que se va a darle de inteligencia artificial en el corto plazo, en usos en las empresas, al igual que cosas que podemos ver nosotros como consumidores, para al final luego hablar de manera prospectiva de qué creemos que va a ocurrir, ¿no?, con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, Giorgio. Claro. El tema de inteligencia artificial ha estado ganando relevancia en la discusión pública, especialmente con la popularización de ChatGPT y otros chatbots, pero es bueno partir de que, a grosso modo, o en términos generales, hablamos de la inteligencia artificial como una intercepción entre la ciencia computacional, una gran cantidad de datos y algoritmos para la resolución de problemas o de algunas funciones. Hay tipos de inteligencia artificial más limitadas, otras más expansivas, siguiendo las definiciones de Alan Turing, depende de qué tanto se acerquen al pensamiento humano. Pero dentro de la disciplina de la inteligencia artificial está lo que llamamos el aprendizaje de máquinas, el machine learning, que esencialmente se limita a cargar a una computadora, a una máquina de información y que mediante un algoritmo pueda predecir o realizar tareas y arrojarlas. Y dentro de ese tipo se encuentran los modelos de lenguaje grande o Large Language Models, como lo son los chatbots o ChatGPT en esencia. Se carga información y a partir de ella arroja respuestas en función de toda la información en forma de texto que tiene cargada. Este tipo de inteligencia artificial generativa no solamente puede ser usada en texto, sino también en software de sonido, de música, de imágenes. Y de ahí sale una cantidad gigantesca de aplicaciones, tanto empresariales como personales, que van desde la organización de viajes hasta quizás la modificación o corrección de voz en este episodio. Entonces, ¿puedes darnos una lista de los usos que se podrían dar a ese tipo de tecnologías? Y también en esa línea de ideas, la inteligencia artificial está presente desde hace mucho tiempo. Ya en Ecoanalítica llevábamos usando para traducir una página de inteligencia artificial. Y bueno, lo que hemos cambiado, y lo que creo que es la visión que ha cambiado recientemente, es la aparición de la inteligencia general artificial, ¿no? Que hemos visto ya actualmente, donde no son programas que se focalizan, ¿no?, en una sola tarea. Ya desde mucho tiempo Google había desarrollado una inteligencia artificial para jugar ajedrez y aprendía sola a jugar ajedrez. Pero ahora, ¿no?, tenemos ya ChatGPT, tenemos los programas nuevos de Google que ya aprenden de temas generales, pueden aprender de muchas cosas y, bueno, como comentaste, pueden ayudarte desde temas de mejora de sonido, de generación de una imagen y de desarrollar un concepto, ¿no? Y esos son los programas que más nos interesan a nosotros, que más pueden generar un cambio. Y como comentabas, bueno, ¿cuál es el uso que le vemos ahorita con esta tecnología que sigue en un estado primitivo? Bueno, creo que entre las áreas donde hay más interés, el primero y el más claro es educación. Hoy en día puedes acceder a ChatGPT para buscar un concepto y te lo va a explicar de manera muy clara. O armar un ensayo completo. O armar un ensayo completo con ese concepto. Pero más allá de eso, una vez que ya tienes el concepto,
que eso lo podrías conseguir en Google, algo que no puedes hacer con Google es luego pedirle un ejemplo. Bueno, dame un ejemplo de este concepto específico con tales especificaciones. Házmelo con animales. No, mejor dame un ejemplo de cómo funciona el intercambio con frutas y manzanas. Y te va a responder todo eso y mejora mucho el proceso de aprendizaje. Y de hecho, Giorgio, como habías comentado, estos programas que tú usas bastante, EDX, Khan Academy, que ya han empezado a implementar ChatGPT como un tutor virtual al que se le puede preguntar cosas o que puede apoyar en el proceso de aprendizaje con los profesores que ya existen. Sí, gran parte de quizá la novedad, porque muchas de estas tecnologías se han visto de maneras también más mundanas y quizás no tan glamorosas, es por el hecho de la interacción con una conversación, que es la base de la interacción humana, lo que hace algo bastante quizás chocante, impactante, el hecho de que una máquina te responda en términos personales. Y también está la noción de, bueno, cuáles son los usos que se le pueden dar. Que por un lado puede servir como un guía de aprendizaje automatizado y como por otro lado también puede convertirse en la principal fuente de estudiantes haciendo trampas en la elaboración de ensayos. Y bueno, ya ese es nuestro problema cuando nos toca corregir ese tipo de cosas. Pero también avanzan en una gran cantidad de labores como pueden ser diagnósticos médicos, generación de textos y correos, apoyo legal, también revisión de documentos y también para sintetización de los mismos. El pago de impuestos también puede ser un rol importante. Incluso, especialmente quería hacer un comentario en el caso de medicina. Se hizo un estudio en donde se le daba tanto a doctores como a ChatGPT o otras inteligencias artificiales, ahorita no recuerdo cuál específicamente, preguntas que hacían los pacientes. Y ChatGPT y los doctores contestaron. Y luego fue evaluado por doctores humanos, médicos humanos. Y en 79% de los casos, ChatGPT se prefirió la respuesta de ChatGPT a la del humano, por los propios médicos. Ya vemos en casos en donde esta clase de programas empiezan a eliminar ciertos ruidos de la conducta humana, empiezan a responder muy bien y saber cómo tratar con humanos, y aparecen como una alternativa muy positiva, más barata, ¿no?, para resolver problemas que tenemos. Y claro, eso pasa desde el lado del consumo. Pero, como comentabas tú, también ya lo empezamos a utilizar bastante nosotros en Ecoanalítica para producir, para mejorar nuestra productividad. Aquí va de las cosas que, bueno, les recomendamos que ya estamos haciendo nosotros. Antes yo siempre le pedía ayuda a Giorgio para que me revisara los correos. Ahorita ese trabajo lo hace ChatGPT. Ya me reemplazó la máquina. Para revisar o editar textos. Cuando tienes un problema que no se te ocurre un tema, para un título, para un texto, una idea para escribir, ChatGPT puede ser de mucha ayuda. Incluso para resumir información, y como hablamos también como una fuente a la que siempre puedes acudir para repasar un concepto. O incluso cuando yo a veces como profesor se hace difícil explicar ciertos conceptos que a la gente le cuesta agarrar. Y ChatGPT te da la manera más sencilla, tal vez más concisa de darlo a entender con los ejemplos que puede servir ya no solamente para yo aprender, sino también para comunicar. Te lo puedes escribir en rima también. Exacto. Pero dentro de eso, quizás sea importante destacar de cómo es que funcionan esos modelos y también cuáles son sus límites. Porque efectos prácticos parece magia. Y bueno, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la hechicería. Pero en esencia esto es un modelo algorítmico al que se le carga una gran cantidad de información y realmente no sabe de lo que te está hablando. Lo que está es por detrás relaciones que son de naturaleza estadística. ChatGPT no conoce el lenguaje en términos gramaticales, sino que ha sido procesado con gigantescas cantidades de información, algunas filtradas, otras a veces en estado duro, y trata de anticipar cuál es la mejor palabra que cabe para responder a tu pregunta y a partir de ello elaborar una respuesta concreta. Y tiene sus límites a efecto de no solamente depende de la información que se le carga, pero también ChatGPT a veces puede ser como un adolescente sabiondo que para responder toda la pregunta y no quedar y decir no lo sé, dice lo que sea, pero con tal de sonar convincente. Y eso se llama alucinaciones, en el que ChatGPT te puede dar una respuesta segura, pero que es factiblemente incorrecta o se puede inventar en función de la combinación de datos que tiene. Sí, perdón que te interrumpa, pero lo dice de tan buena manera que luce como absolutamente cierta y al final lo que te está dando es la información que él maneja, pero no necesariamente es la información. Ahí es donde yo veo
yo veo un poco los riesgos, ¿no? Creo que la parte positiva es que no trae los bias, por decirlo de una manera, que tiene un humano, y por eso me imagino que, por ejemplo, en este ejemplo que tú decías de los médicos es muy positivo, porque, bueno, uno viene ya con ideas preconcebidas, tienes paradigmas, que la inteligencia artificial no lo tiene, pero tienes la contraparte de, bueno, maneja la información que tiene y te la da de una manera tan convincente que la puedes tomar como real, y no siempre es así, ¿no? Y eso, y también la propia información puede tener sesgos. Claro. A veces a ChatGPT o a software similares se los ha pasado por test políticos y terminan no en el centro, sino de unos cuantos lados. Y eso puede tener implicaciones a la hora de, bueno, qué tipo de respuesta te puede dar. Pero ya entrando en cuáles deben ser las consideraciones de una firma o una empresa o realmente cualquier organización a la hora de utilizar este tipo de tecnologías, no solamente es definir, bueno, cuál es su uso y cuál va a ser su output, porque en algunos casos puede ser por temas de texto, en otros casos puede ser por temas de imágenes o sonidos o código, ayuda. Y está, en primer lugar, viendo todos estos modelos, se requiere un resultado muy preciso. Si es así, quizá no sea tan buena idea utilizar ChatGPT en este momento o tecnologías similares, porque a veces la precisión no te dará exactamente lo que quieres, o quizás te está activamente mintiendo. Además de eso, si el resultado no está, tienes que ver de si es verificable. Si puedes constatar de que efectivamente lo que se está dando es válido, o es cierto, o es útil. Porque nuevamente, el modelo está optimizado para tratar de dar la mejor respuesta en función del prompt o las instrucciones que se le den. Pero depende también de qué tanto está cargado, y ahí requiere de pericia en diseñar las instrucciones y también de validar qué es lo que se tiene. Pero a diferencia en la entrada de información, eso utiliza información sensible, información privada, información privilegiada, información también que por temas de o derechos de autor o exclusividad o privacidad o simplemente de reserva puede ser o no compartida dentro del modelo y también con los creadores del modelo, o también si es base de datos de clientes o si es algo que debe ser los pública. Y a fin de cuentas también está cuál es la propiedad de las salidas y también de las entradas. Si la información está sujeta a derechos de autor, si la salida está sujeta a derechos de autor. Todas esas tienen que ser consideraciones que no son triviales, y probablemente después veremos una gran cantidad de litigios y de procesos regulatorios en función de hasta dónde llega el uso libre de este tipo de tecnologías y qué tanto se puede utilizar creación privada. Y también está si se quiere replicar la acción de artistas o de mentes, que sirve como una ouija digital. Puedes preguntarle quizás a alguien soluciona problemas de crisis económica en Venezuela como lo haría Milton Friedman, pero a veces puedes ir con alguien que esté vivo como Thomas Sargent, y Sargent podría leer eso y decir, esa no es mi opinión. No, y más allá de tomar una opinión, ¿no?, y reinterpretarla o usar eso en base para otra cosa, también se vuelve delicado el uso de imágenes para producir unas nuevas imágenes, el uso de sonidos. Está el caso famoso de que se replicó la voz de Drake y de The Weeknd para hacer un nuevo tema. Entonces, y más allá de eso, también hay casos de imágenes, de animación, en donde alimentan al programa de imágenes y luego con eso reproduce una nueva imagen. Pero ahorita debe ser reconocido, ¿no?, el derecho de autor de las personas cuyas imágenes se usaron como input, como base para generar la nueva imagen. Y hay un vacío legal, ¿no? Hay un espacio legal muy interesado de dónde está la inspiración y dónde está la copia o el plagio. Y ya no es solamente una cuestión de la acción de la máquina, sino también la confianza que se le puede tener. Y Graciela, creo que tú tienes información más a fondo de qué tanto se puede confiar o cómo son las diferencias de la percepción de inteligencia artificial a lo largo del mundo. Si puedes entrar en un poco de detalle. Bueno, yo creo que lo primero, hace poco salió una carta que escribieron varios, digamos, grandes de la tecnología, entre los cuales está Elon Musk, muchos de los cuales están metidos en la inteligencia artificial pidiendo que por favor se parara por un tiempo el desarrollo de inteligencia artificial hasta que justamente llegara esta claridad acerca de los límites de las regulaciones, que si no, ¿quién para un poco? O sea, ¿quién le pone el freno? ¿Quién justamente determina, bueno, esto es real
esto fue creado, esto es de esta persona, esto es artificial. Entonces, bueno, eso por un lado, que los mismos creadores o que parte de los creadores de la inteligencia artificial estén pidiendo, vamos a evaluar esto. Luego hay un estudio que se hizo en 17 países, en donde se encuestó a la gente acerca de su percepción sobre la inteligencia artificial, y solo el 25% de los encuestados dijeron que confiaban en la inteligencia artificial, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Justamente, bueno, ¿me están mintiendo o no me están mintiendo? O sea, ¿esto que estoy viendo es de verdad o no es verdad? Y, bueno, una cosa que a lo mejor la gente puede tener la paranoia, pero el robot me va a terminar dominando, ¿no? Entonces, hay temas como muy sensibles, sobre todo justamente entonces en el tema educativo, por ejemplo, entra un poco la parte ética, ¿no? Hasta qué punto entonces ahora los estudiantes no van a estudiar, valga la redundancia, sino que van a utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta de estas y simplemente lo reproducen, ¿no? Como todo puede ser muy bueno o puede ser muy malo dependiendo del uso que se le dé, pero en todo caso, actualmente hay un poco de resistencia de la población en general a la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, y es, digamos, llamativo que en los países, en las economías emergentes, Brasil, India, Sudáfrica, Rusia, hay mucho menos, en China, por supuesto, hay mucho menos temor a este tema de la inteligencia artificial en lo que hay en Estados Unidos y en la Unión Europea, por ejemplo. O sea, están mucho más dados a estos temas, probablemente porque, bueno, son países en donde la regulación ya de por sí, digamos, no ocupa un tema tan importante, ¿no? Pero creo que esto es algo que se tiene que trabajar indudablemente, el tema de la regulación, de las reglas claras, de las normas. Como tú decías, los temas de derecho de autor es algo en lo que hay que trabajar mucho. Y creo que con esto podemos pasar ya con la perspectiva que tiene la gente. Vamos a hablar también, como la última parte que hablamos que puede ir este capítulo, que son como las previsiones, ¿no? Que vemos nosotros como economistas que puede ocurrir con el establecimiento, ¿no? Y con la propagación cada vez más agresiva de la inteligencia artificial. Y creo que parte de ese miedo, ¿no? Que tal vez no le tienen tanto los países emergentes como tienen los países desarrollados, es que la inteligencia artificial, a diferencia de otros cambios tecnológicos que han ocurrido a lo largo de la historia, parece estar enfocado o parece poner en peligro por primera vez a los profesionales, a la gente educada, en vez de casos pasados en donde con la revolución industrial, con la automatización, con la creación de máquinas cada vez más complejas, se sustituía a gente no educada, a gente que trabajaba en manufactura, con trabajos que normalmente no requerían un título universitario. Sí, es mucho más probable que ChatGPT nos reemplace a nosotros tres antes que a un plomero. Exactamente. A menos que, bueno, lo crucen con esos robots que hacen Boston Dynamics, que pueden prácticamente saltar y dar piruetas, y parece algo sacado de una película de Terminator. Sí, en ese tema de reemplazar, eso es otro miedo que es interesante, ¿no? Porque cuando lo vemos, no necesariamente tiene que reemplazarnos la inteligencia artificial. Y yo creo hay dos grandes casos que podemos tener en consideración. Uno, en donde la inteligencia artificial termina siendo un complemento que aumenta la productividad de los trabajadores. Y es el caso como lo hemos estado usando actualmente. Yo quiero escribir un correo y en vez de tener que dedicarle 10 minutos a redactarlo, escribo un boceto general, se lo doy a ChatGPT y ahorita me toma 3 minutos, 2 minutos. Así con la edición de textos, así con la traducción, etc. Y sería un complemento que aumentaría productividad. De hecho, un trabajo de Goldman Sachs, si no me equivoco, ve que en los próximos 10 años ellos estiman que la economía podría crecer un 7% por la inteligencia artificial, que son al final como 7 billones en español, 7 trillion en inglés. Pero luego está el otro caso, que es lo que genera miedo, que es que termina siendo un sustituto del trabajo, no un complemento. Que yo creo que esto va mucho con lo que hablamos hace poco, que me gustaría que dijera, Graciela, que depende del tipo de tareas que realizas. Sí, es que yo creo que más que hablar de reemplazo de empleo, es reemplazo de oficios. O sea, y aquí entramos el tema de, bueno, 2 personas que pueden tener exactamente el mismo cargo, pero una está ejerciendo una labor más automática, más rutinaria, y el otro está haciendo una labor más, digamos, cognitiva. El rutinario corre un riesgo muchísimo más alto que el de la labor cognitiva, ¿no? Entonces ya no es que, bueno, que pone en riesgo a 25% de los economistas en el mundo, no es a los economistas, es a los economistas que están haciendo
proyecciones utilizando tal programa. Bueno, probablemente esos están en riesgo, pero no los economistas. Entonces estamos hablando más, a lo mejor, de oficios o de tareas y no tanto de empleos. Y yo creo que aparte también hay que, cuando uno ve un poco en retrospectiva, con todas cada vez que viene una tecnología, eso ha revolucionado el mundo laboral y simplemente hace que los trabajos evolucionen y cambien. O sea, va a surgir nuevas profesiones, nuevos oficios, y más bien yo creo que la perspectiva es que va a generar mayor cantidad de empleos, solo que, bueno, la composición del mundo laboral va a ser diferente, ¿no? Bueno, nos remontamos a lo que son cambios como la imprenta, la revolución industrial, el motor de combustión interna, la electricidad, el internet. No solamente toman varios años en ser incorporados de manera plena dentro de los trabajos, sino también de si se causa un desplazamiento o también cambios en la naturaleza de los empleos. Y también está, bueno, esa dicotomía de la facilidad de realizar algunas tareas hace que las remanentes se puedan dedicar o evolucionar a aspectos más sofisticados, por lo menos de lo que permite la facilidad de usar hoy en día Excel o conocimientos de programación. Quizás que se estandaricen o se esparzan haga que, bueno, sea un conocimiento nuevo requerido para la realización de cualquier trabajo. Pero también está en otras avenidas labores que eran, como tú decías, no solamente muy rutineras, sino centradas en ese aspecto, cuyos costos de reemplazo pueden ser relativamente bajos. Y si hay facilidad de transición dentro de ese desplazamiento. Porque ha pasado no solamente con la tecnología, sino también a veces con el libre comercio, de que los cambios a lo interno de esas estructuras económicas tienen implicaciones redistributivas no triviales y no todo el mundo es fácilmente adaptable. Pero creo que más allá de lo que puede generar la inteligencia artificial, que nuevamente, como todos estos cambios, quizá predecir al futuro sea un acto temerario, está de si realmente es si no es una solución en busca de problemas. Porque a veces podemos decir de muchos de lo que son los grandes desafíos que enfrentan muchas sociedades y la capacidad de administrarlos no son necesariamente solo de naturaleza computacional. Recientemente, Graciela elaboró un gráfico a partir de información sobre qué tan preparados están los países de América Latina para la incorporación de inteligencia artificial. Si puedes entrar un poquitico en detalle antes de nuestro cierre. Esto es un índice que creó Oxford Insights y habla de la capacidad que tienen los diferentes gobiernos, los diferentes estados para adoptar la inteligencia artificial. Y bueno, en América Latina está bastante lejos del promedio, exceptuando a Chile, Uruguay, Argentina y, si no me equivoco, Colombia, que sí están por encima del promedio. Todos los demás países están creo que República Dominicana está por ahí cerquita. República Dominicana sí está ahí dando la pelea, pero por ejemplo, Venezuela está entre los 3 peores índices de la región y entre los más bajos a nivel mundial. Pero en general aquí lo que se plantea, es un tema de falta de capacidad por diferentes cosas, por inversión. Hay interés realmente en invertir ahorita en inteligencia artificial cuando hay muchos problemas, a lo mejor de necesidad más inmediata que solucionar, por ejemplo. Además, un tema de servicios que primero tienes que mejorar. Para poder tener inteligencia artificial, la red de 5G la tienes que tener instalada. Entonces, hay muchos cambios, muchos pasos previos para poder adoptar esto, ¿no? Y luego, el tema de los costos. Actualmente el costo de la mano de obra en América Latina sigue siendo mucho más bajo que el costo de un robot. Probablemente eso cambie porque la tecnología va a ir avanzando y los costos van a ir bajando. Pero ahorita es, ¿qué me cuesta más? ¿Utilizar a un humano o utilizar a un robot? Y aparentemente, en el caso de América Latina, la cuenta sigue dando positiva hacia el humano. Y creo que antes de concluir y te dejo para que des el cierre, eso es un problema solamente de inteligencia artificial o de capacidad estatal para cualquier otra innovación de naturaleza gubernamental. Entonces eso ya entra no es solamente la nueva tecnología, sino también muchos avances en temas de gobernancia o de ejecución de política pública que
América Latina sigue rezagado en ese aspecto. Entonces, no sería como que no es la inteligencia artificial solamente un elemento aislado o el santo graal de ese tipo de resoluciones, sino otra larga lista de cosas que falta por hacer. Y que se puede ir ya adaptando, ¿no? A pesar de que no tenemos las condiciones que tienen los Estados Unidos en Venezuela para invertir en inteligencia artificial, igual ya la podemos empezar a utilizar. Claro. Y podemos disfrutar bastante de ciertos beneficios y al mismo tiempo también podemos tener miedo de ciertos costos. Sí. Y al final, algo que vemos bastante los economistas es que no existe la solución perfecta, todo viene con su costo que viene atrás. Y la inteligencia artificial es una más de estas, que no es una palabra que hemos ya dicho bastantes veces en este podcast, no es la panacea, no es la solución a todo, y que al final, haciendo un problema más, los verdaderos retos que enfrenta la humanidad, ¿no?, en los próximos años no es un tema de que un mayor poder computacional nos va a permitir solventar. Son problemas que requieren de nuestra coordinación, de otra clase de soluciones, de trabajar entre nosotros. Reformas institucionales. Exacto, son reformas institucionales para resolver problemas del cambio climático, futuras pandemias, Despliegue logístico, capacidad financiera, peligros de una futura guerra nuclear. Esos son temas que la inteligencia artificial podría ayudar un poco, pero no es un tema al final computacional, es un tema de coordinación entre... Sí, el mismo problema que se plantea con la inteligencia artificial se plantea para los demás, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ecoanalítica. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Alimenten ese algoritmo. Chao. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.